Hola a todos y a todas. Una semana más, la Biblioteca de Santa Ponsa Garacho llega a vuestras casas con la hora del conto. ¿Queréis escuchar un conto? ¿Sí? Pues ya sabéis qué tenemos que hacer. Tenemos que tener los ojos muy abiertos como una rana, las orejas súper atentas como un elefante y la boquita cerradita como un pez. Además de, ya sabéis, el culito pegadito. ¿Tenéis los ojos muy abiertos, las orejas muy atentas y la boca cerradita? ¿Sí? Pues entonces podemos empezar con el cuento de esta semana. Esta semana el cuento se titula Necesito un abrazo y es de Aaron Blabey. Erizo esa mañana sabía muy bien lo que necesitaba. ¿Y sabéis qué era? Un abrazo. Así que el primer animal que se encontró decidió pedírselo. Necesito un abrazo. ¿Y si me achuchas, Tomás? Tomás lo miró, se lo pensó, 1, 2, 3 segundos. ¿Y qué? Con esas púas, aléjate de mí, atrás. 1, 2, 3 brincos dio para alejarse de Erizo. Erizo seguía necesitando el abrazo, así que al siguiente animal que se encontró decidió pedírselo. Necesito un abrazo. ¿Y si me achuchas, Pedrín? Pedrín lo miró con los ojos súper abiertos como nuestra rana. Lo volvió a mirar y ¡socorro! ¡Ese bicho erizado viene a por mí! Y salió corriendo de allí, dejando a Erizo solo. Erizo no sabía qué podía estar pasando, pero seguía necesitando un abrazo. Así que al siguiente animal que se encontró, se lo pidió. Necesito un abrazo. ¿Y si me achucha Ramón? Ramón miró hacia abajo, volvió a mirar hacia arriba y empezó a mover la cabeza. ¡Achucharte a ti! ¡Ni lo sueñes! ¡No, no y no! Y salió corriendo despavorido de allí. Erizo se puso muy triste, tenía los ojitos llenos de lágrimas. Nadie quiere abrazarme. ¡Jolín, qué decepción! Y yo que pensaba que a todo el mundo le gustaban los abrazos, aunque vaya, ¿qué ven mis ojos? ¡Ahí va! ¿Habéis cambiado de opinión? Le dijo a los animales cuando veía a Pedrín, Tomás y Ramón corriendo hacia él. Pero igual que los vio venir hacia él corriendo, los vio alejarse. Erizo se volvió a quedar súper triste, tan triste como Serpiente, a la que vio a lo lejos. Serpiente se acercó a Erizo y le dijo: ¡Cielos! Si yo solamente les pedí un beso. Erizo y Serpiente no sabían qué podía estar pasando. Se quedaron mirando 1, 2, 3 segundos y una sonrisa apareció en sus caras. Habían tenido la misma idea, ya que no sabéis qué idea era. Efectivamente, darse un gran abrazo. ¿Qué? ¿Estás a gustito? Sí, ya estoy contento, dijo Erizo. Y así fue como Erizo consiguió lo que tanto necesitaba esa mañana, un gran abrazo. Y conto contat, conto acabat. Hasta luego.